buenas tardes a todos. Sé todos muy bienvenidos. Nos habría gustado organizar esta sesión, bueno, pues viéndonos las caras en un sitio pues que todos pudiéramos charlar un rato. Desgraciadamente por las circunstancias pues no es posible. Al final lo hacemos a través de este sistema. A mí, si me permitís, yo os voy a tutear. Creo que con eso pues eliminamos un poquito la frialdad de este sistema. Hoy vamos a hablar de la empresa familiar, de la planificación patrimonial, de las ventajas fiscales que tiene la empresa familiar. Veo ya que hay bastantes asistentes y la verdad es que no me sorprende, porque al final el fenómeno de la empresa familiar es un fenómeno no solo de España, donde cerca de un 90% de las empresas son de carácter familiar, sino también en otros países de nuestro entorno. Eh, bueno, aunque existen distintos términos o acepciones de qué es una empresa familiar, hay dos características principales, que es, por una parte, o bien que la propiedad o el poder de decisión eh, recae en un grupo concreto, y otro es que esas personas en las que recae suelen formar parte de un grupo familiar, suelen ser parientes que pueden tener distintos tipos de relación. Eh, lo cierto es que las empresas familiares pueden adoptar distintas tipologías y distintos tamaños, pueden ser pues, más pequeñas, más grandes, pero al final los economistas coinciden en una cuestión, ¿no? Que es que la capacidad de organización y de planificación a lo largo de las distintas generaciones es la que marca el secreto del éxito y de su duración. La verdad es que nosotros, desde nuestro punto de vista, pues de una entidad financiera, un despacho de abogados, no podemos estar más de acuerdo, y la verdad es que de ahí un poco la justificación de esta sesión, y que intentemos arrojar un poco de luz sobre estas cuestiones, planificación patrimonial y planificación también empresarial. ¿Quién mejor por parte de Ibercaja para explicarlo que Juan Linares Muñagorri? Juan inició sus pasos en firmas legales de reconocido prestigio y actualmente es responsable de asesoría fiscal para banca privada y de negocio. Juan puede compatibilizar sus conocimientos fiscales con su experiencia dentro de una entidad financiera, y eso la verdad es que es fantástico para aportar conocimiento. Por parte de Pere Llorca intervendré yo, José Suárez, socio del Departamento de Fiscal, y que además, bueno, pues estoy involucrado muy de cerca en todo lo que es la planificación patrimonial y empresarial también. Y sin más dilación, Juan, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, José. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo, en mi parte de la charla me quiero centrar en los aspectos más generales de la planificación patrimonial, y luego ya será José el que se meta en cada uno de los detalles específicos y requisitos del régimen de empresa familiar. Primera idea que me parece importante de la planificación patrimonial es que, a pesar de que nosotros, Ibercaja, somos un banco y que nos importa mucho la planificación financiera, pensamos que para dar un buen servicio a nuestros clientes, además de analizar la planificación financiera del cliente, tenemos que relacionarla con la planificación fiscal. Sobre todo en momentos como en los actuales, en los que nos están subiendo la presión fiscal. Hemos visto subidas tanto en impuestos sobre sociedades, en el IRPF, se están planteando la reforma de la financiación autonómica y volver a poner en todas las comunidades autónomas el impuesto de patrimonio y subidas en impuestos sobre sucesiones y donaciones. Por lo tanto, es un momento en el que es fundamental que el empresario pueda analizar la rentabilidad financiero-fiscal. Tened en cuenta que el impuesto de patrimonio, que se están planteando incorporarlo a todos lados, pues antes estaba en el 2,5, puede llegar hasta el 3,5, y si le sumamos el 1,5 o 2 de inflación, estaríamos hablando que si no hiciéramos absolutamente nada y dejáramos el dinero parado, cada año perderíamos un 5% de nuestro patrimonio. En 10 años habríamos perdido el 50% de nuestro patrimonio. Por lo tanto, es importante que analicemos esta rentabilidad financiero-fiscal. ¿Qué pasa? El empresario soporta, no le viene nada bien esta inestabilidad fiscal, y lo que necesita es estabilidad. Y esa estabilidad muchas veces no la da la pata fiscal, sino que la da la pata jurídica.
Por eso siempre digo que la pata jurídica me parece tanto más importante que la pata fiscal y que la pata financiera. La pata jurídica nos va a ayudar en la planificación a adelantarnos en el tiempo para evitar problemas. Pongo el ejemplo de cuando vas a empezar un nuevo negocio como empresario, pues si tienes un buen pacto de socios, seguramente ya tienes previsto todas las situaciones que se pueden dar, pues seguramente me evitarán problemas en el futuro. Si me estoy planteando la transmisión de mi patrimonio de empresa familiar a las siguientes generaciones, si tuviera un buen protocolo familiar, pues me lo evitaría. Las capitulaciones matrimoniales, temas de responsabilidad civil como administrador o como socio, o temas de incapacidad sobrevenidas, todos ellos, esa pata jurídica, ese componente jurídico que me va a dar la estabilidad al empresario que me parece fundamental. Por lo tanto, primer concepto importante, la planificación tiene que ser completa. Además, dentro del concepto de planificación completa no solo incluyo vuestra empresa o vuestro negocio, sino que tenéis que ponerlo en relación con vuestra familia y con la situación de cada uno. Tengo que tener en cuenta también mi patrimonio inmobiliario y mi patrimonio financiero y los intereses del resto de la familia. Por lo tanto, ¿cuáles son la finalidad? Pues la finalidad de la planificación patrimonial pues coincide pues, con la propia misión del banco, que es ayudar a nuestros clientes a gestionar el patrimonio, pues para, como os decía antes, pues para no solo mantenerlo, corregir la inflación y en la medida de lo posible incrementarlo. Para ello, nosotros, desde hace una serie de años, a nuestros clientes de banca privada y a nuestros clientes de banca de empresas, lo que les proponemos es una planificación patrimonial específica, un servicio individualizado y profesional. Para ello, lo que nos gusta es juntarnos con los clientes y lo que decimos que antes de hacer una planificación patrimonial, pues tenemos que plantearnos una planificación vital. Cada vez que me junto con un cliente es una situación distinta, cada una es un mundo distinto, ya que depende pues, del patrimonio que tengas, de tus circunstancias personales, pues una empresa en primera generación, segunda generación o tercera generación, pues si tengo hijos, si alguno tiene algún tipo de incapacidad, de mi estilo de vida. Entonces, una vez que ya conocemos y hemos escuchado a los clientes, pues le planteamos pues, cuáles son sus objetivos vitales y cuáles sus necesidades financieras. Los objetivos vitales, pues muchas veces simplemente nos piden que quieren tener tiempo para el futuro. Algunos se plantean que lo que quieren en el medio y largo plazo es incrementar la empresa, comprar otras, internacionalizarlas. Otros, todos lo contrario. Si lo que se están planteando es cómo transmitirla a su familia o cómo venderla. Y el problema que me encuentro es que si me dan un plazo de tiempo, pues no tienes mucho margen. ¿Vale? Además, muchas veces el empresario, cuando se plantea vender la empresa, pues se cree que va a venir un fondo de inversión y que te va a pagar una barbaridad. Y hay que explicarle que manda el mercado, que nunca va a ser ni el precio ni el momento, o igual no es el sector, y tienes que tener capacidad de adaptación. Entonces, en esa estrategia patrimonial, cuanto más tiempo tengo y cuantos más comodines pueda contar, ya no solo con la empresa, sino con mi patrimonio financiero y con mi patrimonio inmobiliario, mejor podremos hacer el trabajo. Pongo el ejemplo muchas veces que si no llegamos a tener una sociedad que me interese vender y que llegue a unos volúmenes que le pueda interesar a los fondos de inversión, pues igual hay que buscar alternativas, pues también por evitar confidencialidad si lo quiero ofrecer a la competencia o porque necesito ampliar tamaño o por otros motivos, pues plantearnos figuras como el otro día que nos plantearon en una reunión, el buyout, la posibilidad de hacerles partícipes en la compra a nuestros propios directivos y darles facilidades en la compra para que continúen un poco pues, con la labor que había hecho hasta ese momento. Entonces, una vez que hemos fijado esta estrategia patrimonial, que siempre digo que tiene que ser completa y consistente en el tiempo, lo que tratamos es de ayudaros a la ejecución. No solo tener una reunión y olvidarnos, sino que es un proceso a lo largo del tiempo en el que muchas veces tengo que ir adaptándome, cambiando las circunstancias. Pues, por ejemplo, ahora con el COVID hemos visto pues, que nos han cambiado estas circunstancias, a veces una enfermedad, o todo lo contrario, que viene una empresa a comprarme o que tengo un ingreso potente, pues tengo que tener esa capacidad de adaptación pues, para llegar a cumplir los requisitos del cliente. En cuanto a la planificación financiera, siempre diferencio planificación a corto y planificación a largo. En la planificación a corto, ¿cómo ayudo al empresario a que pague menos impuestos en el corto plazo, ya sea en IRPF, patrimonio, sociedades? En este caso, ya sabéis que estamos, en la ley de presupuesto, estableciendo una serie de medidas que han aumentado la presión fiscal. Sabéis que en IRPF nos han subido los tipos marginales a partir de 300.000 euros. En los rendimientos de capital mobiliario, la parte barata de la renta, también han subido 3 puntos a partir de 200.000 euros y se están planteando la subida de impuesto de patrimonio. Bueno, a ver cómo consigo en la planificación a corto plazo ayudaros pues, para que paguéis menos. También hay veces que nos encontramos con estructuras poco adecuadas, hay que tender hacia una estructura distinta. Pero vamos,
yo creo que la buena planificación, como os decía antes, no es mirar con las luces cortas, sino empezar a mirar con las luces largas. Y dentro de la planificación a largo plazo siempre diferencio dos hitos importantes. Uno es la jubilación y otra puede ser supuestos de fallecimiento. La jubilación, empresario normalmente autónomo, tiene un poder adquisitivo importante, en el momento en que jubila, ¡pum!, cae de golpe. ¿Cómo consigo evitarlo, esa caída, y que pueda mantener mi mismo nivel de vida? Pues bueno, pues aquí tenemos productos como, por ejemplo, los planes de pensiones, que, como sabéis, pues también hay una modificación bastante importante. Acordaos que hasta ahora era el único instrumento que me permitía reducirme de la parte cara de la renta, ¿vale? Ya sabéis que tiene forma de escalera, que pago proporcionalmente y puedo llegar pues casi hasta un 49%. Lo bueno de los planes de pensiones es que me reducía del último escalón, del tramo más alto. ¿Qué pasa este año? Pues que este año se han planteado que, en vez de poder aportar hasta 8.000 euros, lo han reducido solo hasta 2.000. En este caso, puede empezar a jugar un papel bastante importante los planes de empresa, ¿vale? En concreto, hay algunos que son de promoción conjunta que puede ser interesante. Si tú no tienes un plan de empresa, un plan de empleo de empresa, porque no te quieres meter en ese lío, pues tienes la posibilidad de hacer una de promoción conjunta. En este caso, en vez del límite ser 2.000, llega hasta 10.000, ¿vale? O sea, que puede ser bastante interesante. Hay veces que los planes de pensiones son los grandes desconocidos. Esta semana tenía yo una reunión pues tenemos un plan de Endesa, un plan potente, había generado muchos rendimientos, y el cliente solo venía a plantearse que cuándo rescataba, para no perder la reducción del 40%. Muchas veces los clientes, el problema que nos encontramos con los empresarios, con los clientes, es que no saben todas las ventajas que puede tener. Los planes de pensiones no pagan impuesto de patrimonio ni forman parte de la masa hereditaria. O sea, que en este caso, que le había generado muchísimos rendimientos, era un plan de pensiones potente, pues la recomendación que le hicimos es que tirara de otra parte del patrimonio, pero que el plan de pensiones lo mantuviera. Otro hito que también puede ser importante, además de la jubilación en el largo plazo: planificación del fallecimiento. ¿Cómo consigo transmitir el patrimonio del empresario de padres a hijos, ya sea donación, ya sea también sucesión? Y aquí tengo dos instrumentos de planificación muy potentes. Todo lo que no esté relacionado con vuestra actividad económica es el testamento. Fijaos que menos de 1 de cada 10 españoles tiene hecho testamento, y es un instrumento estupendo. Los notarios son un servicio público que tendríamos que utilizar todos, y el testamento me da muchísimo juego. Además, depende de cada normativa autonómica, tenemos figuras estupendas, la fiducia, los pactos de presentes. Bueno, hay un montón de instituciones que nos pueden ayudar a tener una buena planificación del resto de los activos no vinculados con la actividad económica. El otro instrumento de planificación, de la planificación sucesoria, el mejor que conozco de los activos vinculados con tu actividad económica, es precisamente el régimen de que vamos a hablar hoy, el que se va a centrar José después, que es el régimen de empresa familiar. Tiene muchísimas ventajas, pero ojo, también hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Y de hecho, bueno, aquí es muy interesante lo que señalas, Juan. La planificación de la jubilación y sucesoria tiene que ser patrimonial, pero también vital, ¿no? Y de hecho, después veremos que en estos beneficios fiscales es muy importante la involucración de los miembros de la familia, y siempre tenemos que tener bien en mente quién va a estar cumpliendo determinados requisitos de involucración. Qué pasa, por ejemplo, en caso de que esa persona pues venga afectada por una incapacidad sobrevenida. O sea, son cosas importantes que hay que tener siempre sobre la mesa, bien planificadas y bien controladas. Efectivamente, mira, yo antes solo hablaba de jubilación y fallecimiento, pero ahora sí que incluiría un par de hitos que me parece también importante, y es el tema de incapacidades sobrevenidas o responsabilidades sobrevenidas, como administradores que podéis ser. Y aquí suelo poner el ejemplo de lo que me pasa pues, en mi casa. Pues yo, la verdad es que, aparte de asesor fiscal, pues bueno, me gusta también meterme en algunos negocios para conocer el negocio por dentro, y hasta ahora pues tenía que ir mi mujer siempre, cada vez que firmaba alguna cosa, pues tenía que ir con ella al notario. Hasta que firmamos unos poderes generales. Los poderes generales evitaba que mi mujer tuviera que venir siempre a firmar conmigo al notario. El problema que puede existir es que a mí me toca viajar mucho, y a mí me preocupa el lío que puedo dejar en casa en caso de que algún día me pase algo y tengo una incapacidad sobrevenida. El problema que puedo dejar en casa es importante. Todos sabéis, no sé si espero que no habéis sufrido, pero si habéis sufrido una incapacidad sobrevenida en la familia, ya sabéis que es incapacitar a un familiar desagradable, es largo, es costoso, y hay instrumentos de esa pata jurídica que os contaba la planificación que nos podrían evitar muchas situaciones. Como por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de los poderes preventivos.
Los poderes preventivos son unos poderes generales, pues similares a los que tengo yo con mi mujer. El problema que tienen mis poderes es que dicen que, que perderán sus efectos en caso de pérdida de capacidad de cualquiera de las partes. Los poderes preventivos mantienen sus efectos incluso en caso de pérdida de capacidad de cualquiera de las partes, lo que va a permitir al otro cónyuge o al familiar poder continuar con la gestión del día a día, tanto de la empresa o del patrimonio personal, sin necesidad de incapacitarlo. Es una situación ya más importante y al final sí que es importante que haya que hacer una capacitación judicial, pues muchas veces prefiero ser yo quien, ahora que estoy bien, si me pasa algo, decidir quién quiero que sea mi tutor y que no lo decida el juez. Incluso puedo decir quién quiero que no sea mi tutor. Hay otra figura también jurídica muy interesante, es el tema de la autotutela, pero que nos da para otra charla. Si tenemos en la familia empresaria algún familiar con algún tipo de incapacidad y le estoy ayudando a ese familiar pues para pagar pues, las necesidades que pueda tener por su incapacidad, pues que tiene que estar en un centro, rehabilitación, etcétera. Muchas veces los empresarios no saben que existe una figura que es el patrimonio protegido, que permite al empresario aportar, como si fuera su propio plan de pensiones, hasta 10.000 euros, y ya que ayudas a esa persona con discapacidad, que te reduzca de tu IRPF igual que si fuera un plan de pensiones. Son 10.000 euros adicionales a más de los que habíamos comentado. Y es una figura también bastante importante. Incluso el plan patrimonio protegido podrías aportar desde tu sociedad a algún familiar de un trabajador tuyo que tiene algún tipo de incapacidad. O sea, que da también bastante juego. El tema de los testamentos, para proteger también a algún familiar que tiene algún tipo de incapacidad, si eres empresario, puedes también solventarlo en parte con el tema del testamento. Pues bien, centrándome ya en la planificación fiscal. Y eso yo creo que alguno de los que estáis asistiendo ya me lo habéis oído alguna vez. Yo antes, cuando trabajaba en los despachos o cuando estaba en el departamento central de Ibercaja viendo el consolidado, pensaba que mi misión como fiscalista era exclusivamente ahorrar impuestos. Y me preocupaba de conseguir todas las reducciones, modificaciones, bases imponibles negativas, regímenes especiales, de lo que sea, con tal de ahorrar impuestos. Cuando empecé a trabajar con los compañeros de banca de empresas y con los de banca privada, me explicaron la importancia de la capitalización compuesta. Yo soy abogado y se me abrieron los ojos al darme cuenta que tenemos una serie de productos financieros estupendos que lo que me permiten es, en vez de pagar los impuestos ahora, ya que los tengo que pagar, pues los puedo pagar más tarde mucho mejor. ¿Por qué? Porque mientras tanto tengo yo el dinero. Y aquí tenemos regímenes estupendos, como el régimen de empresas de reducida dimensión, que me permiten las amortizaciones fiscales aceleradas y diferir el pago de impuestos, o en productos financieros como pueden ser los fondos de inversión, que me dan la libertad de poder estar con el fondo que quiera y con la entidad que quiera y hacer traspasos sin que tenga que tributar, que me parece un régimen estupendo porque al final me da muchísima más flexibilidad, o los seguros de vida o los propios planes de pensiones bien ejecutados pueden ser un buen instrumento de diferimiento en el pago de impuestos. Por lo tanto, tan importante como el ahorro es el diferimiento. Pero hay una tercera pata que me parece tan importante como las anteriores, y es tener charlas como las de hoy. Tener momentos que tiene que tener el empresario para parar, pues para planificarse. Muchas veces el empresario hace la del avestruz, no encuentra el momento de cuando plantearse la propia transmisión del patrimonio a las siguientes generaciones, pues porque ve que puede haber problemas entre los hijos, etcétera. Hay un estudio que dice que más del 33% de los empresarios no se ha planteado un plan de sucesión de su empresa. Y es importante charlas como las de hoy, que os expliquen que hay unos regímenes estupendos que os pueden ayudar y, sobre todo, que tenéis que contar con una serie de profesionales que os pueden ayudar muchísimo. Nosotros, tanto el servicio profesional y personalizado que podemos prestar desde la banca privada o banca de empresas y los grandes despachos como Pérez Llorca, con su especialización, nos pueden ayudar y ser comodín. Como siempre digo, es el dinero mejor invertido. Buen asesor de vuestra confianza es un dinero bien invertido. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un estudio que dice que más del 50% de los empresarios desconocen el régimen fiscal que les aplica. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas, es el régimen de empresa familiar. Es que muchas veces la gente se cree que es una deducción o un tipo impositivo específico reducido que tienen, y no es nada de eso. Luego os explicará José, porque va por otro lado totalmente las ventajas fiscales. La buena planificación fiscal muchas veces supone abrir los ojos del cliente para decirle que había un régimen estupendo, pero que tiene una serie de requisitos que tienes que cumplir. Y por otro lado, ojo, que también muchas veces no estás cumpliendo y que tienes un riesgo. Luego hablaremos de ellos, pero me pasa muchas veces en reuniones con clientes que se creen que cumplen porque lo han oído en conversaciones con amigos, o la típica de cuñado que si tienes 8 inmuebles, pues que ya no pagas nada en patrimonio de sucesiones. Luego veremos, no es así. O sea, hay una serie de requisitos que es importante cumplir. Pero bueno, las charlas como la sirven para abrirnos los ojos. ¿Por qué os digo esto?
Porque la relación que tenemos con Hacienda no es una relación entre iguales. Hacienda siempre tiene dos ventajas que me parecen fundamentales. Por un lado, el tiempo. Hacienda, cuando te viene a buscar, normalmente es cuando está a punto de prescribir los temas, lo que está a punto de no poderte mirar. Mira siempre 4 años atrás. Entonces, yo tengo que planificar, es adelantarme en el tiempo y guardarme las pruebas de lo que quiero. Si viene Hacienda a reclamarme una operación de diciembre de IVA, seguramente me costará muy poco sacar la factura y demostrársela. El problema es que si no he hecho los deberes, si no me he guardado todas las pruebas de lo que trato de demostrar, de lo que pasó hace 4 años, seguramente no tenga todos los argumentos que necesite para poderme defender. Entonces, planificar es adelantarme en el tiempo, pero es muy importante que seamos capaces de guardarnos todas las pruebas necesarias para poder defender mis argumentos, ¿vale? Por la ventaja que tiene el tiempo y la segunda ventaja que tiene Hacienda también es la información. Hacienda cada vez tiene más información, de ejemplo lo pongo, el sistema inmediato de información, en 4 días puede tener cualquier operación que hagas, los bancos le nutrimos mucha información, los despachos le nutren información, las aseguradoras, la compañía de la luz, saben en dónde has sacado dinero, saben a qué médico vas, cambios de domicilio fiscal, saben si has cogido o no un avión, por lo tanto, tienen más información y cada vez la tienen antes. Y no solo a nivel ya estatal, sino a nivel internacional. Hay intercambio de información muy fluido y tienen la capacidad de gestionar todos esos datos que antes no tenían. Por lo tanto, una recomendación es la prudencia. La prudencia es lo que ha permitido a Ibercaja llegar hasta aquí y nuestro asesoramiento de la prudencia es la base de cualquier tipo de asesoramiento que hacemos con nuestros clientes. No podemos ir dando bandazos continuamente. Tenemos que tener un plan muy bien organizado, guardarnos las pruebas y ser consistentes en el tiempo. Y por otro lado decía que la estrategia tiene que ser completa. ¿Por qué? Porque no tengo que centrarme en un único impuesto. O sea, yo, mi empresario, no me preocupa exclusivamente el tipo que está pagando el impuesto, cuál es su tasa fiscal, el impuesto sobre sociedades, o el IRPF, cuál es su tipo máximo o su tipo marginal. Yo quiero que tenga una visión más completa, o de sucesiones y donaciones. Aquí suelo poner el ejemplo de, en mi casa tenemos una farmacia, yo tengo 2 hermanas farmacéuticas y nos planteamos, como lo veremos luego, hay un régimen estupendo de donación de negocio familiar cuando cumple 65 años. Pues bien, a mi madre no se le planteó la idea hasta los 75, ya por lo tanto en casa de herrero cuchara de palo, ya sabéis, 10 años le costó tomar la decisión. Pero es que hay muchos más componentes. Me preocupa la tributación que podía tener mi madre en la transmisión de la farmacia, pero me preocupa la que tengan mis hermanas también en la adquisición. Pues puede haber fondos de comercio, puede haber un inmueble, pero ojo, que no todo es fiscal, que también había hermanos no farmacéuticos. ¿Cómo y cuándo vas a igualar al resto? Al final, lo que quiero demostrar con esto, que una buena planificación tiene que tener en cuenta toda la familia y todos los impuestos y otros componentes, como no son solo los fiscales, ¿no? Teniendo en cuenta además que cada vez vamos a vivir más años, ¿vale? Un tema que nos plantean también es si puedo donar todo mi patrimonio a mis hijos antes de que pongan impuesto de patrimonio o antes de que pongan sucesiones y donaciones. Ojo, que en esta vida no todo es fiscal. Pues bien, centrándome ya en la planificación fiscal del empresario, la planificación, lo que decíamos en el corto plazo, pues bien, tengo que tener en cuenta el IRPF del empresario, tanto de la parte cara, que podemos llegar a tributar en este 2021 hasta el 49%, como la parte barata, que antes el tipo marginal, el tipo máximo lo teníamos un 23% y ha subido un 26%, con el propio impuesto sobre sociedades. ¿Qué alternativas tiene el empresario? Pues bueno, pues una de las cosas que me suelo encontrar cuando voy a ver a los clientes es que al empresario le encanta ponerse el sueldo más alto de toda la empresa. ¿Por qué? Porque dice que para eso la empresa es mía y yo me pongo el sueldo más alto. Es un criterio aceptable, pero la verdad es que le estaría regalando mucho dinero a Hacienda. ¿Por qué digo esto? Porque tu sueldo, como empresario, es un gasto deducible en tu impuesto sobre sociedades, pero el tipo del impuesto sobre sociedades es un 25%. Si yo me pongo un sueldo de 200.000 y estoy tributando al 49%, le estoy regalando a Hacienda esos 24 puntos de diferencia. Aquí hay un concepto importante, tengo que saber cuál es mi tipo máximo y cuál es mi tipo medio. Mi tipo marginal es, pues decía que tenía forma de escalera, ¿vale? Encima añado otros ingresos, no solo el sueldo, sino que puedo cobrar por funciones de dirección o por ingresos que puedo tener también como por alquileres o por otro tipo de actividades, ¿vale? En este caso, las aportaciones al plan de pensiones puede ser importante. Y por otro lado, tengo que ver también cuál es el tipo medio del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, la segunda alternativa, en vez del sueldo, pues en vez de cobrar el sueldo, pues cobro dividendos, ¿no? No me estás diciendo que el sueldo tributa al 49, pues los dividendos, como tributan al 26, pues mucho mejor, ¿no? Me sale mucho más barato. El problema es que muchas veces el empresario no sabe que los dividendos son sobre un resultado contable que ya ha pagado impuestos. Es a más a más. Yo pagué un 25 y ahora vuelvo a pagar un 26. Por lo tanto, hay que llegar igual al punto intermedio. Otra alternativa,
que me plantean a veces, pues prestar dinero a la sociedad. ¿Por qué? Porque para mí lo máximo que voy a tributar va a ser pues 19, 21 o 23% por los ingresos que tenga, por ese préstamo participativo, y la sociedad pues puede ser un gasto deducible para ella. Pues si no depende del importe, yo igual tributo al 19 y la sociedad se deduce al 25. Puede ser posible, pero la verdad es que a Hacienda no le termina de gustar, te pone un límite, que es 3 veces los fondos propios de la sociedad y por tu propio porcentaje de participación. Además, recientemente salió una resolución o una sentencia que lo que se planteaban es si los préstamos participativos estaban exentos en impuesto de patrimonio. Pues bien, te dicen que no te aporta la condición de socio y que, por lo tanto, por mucho que tengas un préstamo participativo y cumpla los requisitos de empresa familiar en la sociedad, no está exento en impuesto de patrimonio. Una última alternativa que podemos tener, que muchas veces yo la había descartado y la verdad es que cada vez, sobre todo por el mundo agrícola que me toca verlo, siempre nos vamos a montar una sociedad, siempre pensamos que es mejor montar una sociedad y muchas veces no nos planteamos que como persona física podemos tener un régimen bastante interesante. El régimen de módulos, por ejemplo, el régimen de agricultura, pues es un régimen bastante interesante. Explotaciones agrarias prioritarias o cuando inicio una nueva actividad, ¿qué me puede interesar? Pues bueno, en este caso, si al principio inicio una actividad y tengo pérdidas, igual merece la pena empezar como persona física y compensarme con los rendimientos del trabajo que tiene mi mujer y hacer declaración conjunta y al cabo de los años, conforme vaya ganando dinero, hacer una aportación de rama de actividad a la sociedad. ¿Vale? Entonces, no hay que descartarlo y muchas veces el régimen de módulos y objetivos pues puede ser también interesante, una buena alternativa. Entonces, ya para terminar, lo que os contaba antes. Dentro de la planificación patrimonial y en concreto la planificación sucesoria, los activos afectos a mi actividad económica, tenemos un régimen estupendo que es el régimen de empresa familiar, que es el que nos vamos a centrar ya. Entonces, simplemente recordaos que la empresa familiar supone más del 88% del número de empresas, supone en el PIB el 66% del empleo y casi el 60% del PIB. Depende de las regiones, pero bueno, es un motor muy importante. Entonces, a nivel europeo se dieron cuenta que si hacían tributar la transmisión de la empresa familiar de padres a hijos, entre familiares, y se supone casi el 60-70% del PIB a nivel europeo, pues si hacían tributar, lo único que van a conseguir es cargarse la empresa familiar y cargarse la economía europea. Por lo tanto, ya en los años 90 establecieron un régimen de protección de la empresa familiar. Y este punto es importante porque entre la incertidumbre que os decía que sufre el empresario, cuando el empresario lo que necesita es estabilidad, el régimen que va a comentar ahora José es un régimen que me va a aportar al empresario estabilidad. Por mucho que me quieran cambiar la normativa ahora de patrimonio, de sucesiones, es una normativa que viene impuesta por la Unión Europea. Por lo tanto, voy a tener la tranquilidad de que si cumplo los requisitos que va a comentar, no se va a modificar. Es verdad que tenemos una normativa estatal común y que es una competencia cedida a las comunidades autónomas y que tenemos peculiaridades específicas en cada comunidad autónoma. Pero, sin embargo, las bases generales se mantienen comunes y se van a seguir manteniendo. ¿Vale? Por lo tanto, eso podemos tener la tranquilidad. Ahora comentará José todos los requisitos y todas las últimas resoluciones interesantes y al final del todo os plantearé por dónde creo que van a ir la reforma de financiación autonómica y en todo lo que nos pueda afectar al empresario, ¿vale? Sobre el informe Lagarde de la Comisión, ¿vale? Entonces, a partir de ahora le voy a pasar la presentación a José. Vale, ya lo tienes. Perfecto. Bueno, pues llegamos a punto de los beneficios fiscales de la empresa familiar. Os quería indicar también, bueno, que las diapositivas os las pondremos a vuestra disposición, con lo cual no es necesario que toméis nota de todo lo que vamos a ir señalando. E igualmente que tenéis un sistema también de preguntas y respuestas donde podéis plantear, bueno, pues distintas dudas que se os pudieran ir suscitando según Juan y yo vamos comentando las cuestiones a que hace referencia la presentación. Bien, ¿en qué consiste la protección de la empresa familiar desde el punto de vista fiscal? Bien, pues no significa que la empresa, o sea, lo que es la explotación económica, pague menos impuestos, tampoco es una deducción, como decía Juan antes. Básicamente se trata de unas ventajas o unos beneficios fiscales establecidos en distintos impuestos, que son el de patrimonio, sucesiones y donaciones y el impuesto sobre la renta, que lo que tratan es de aligerar la carga fiscal que tiene la titularidad y la tenencia de un patrimonio empresarial, siempre que cumpla determinados requisitos. E igualmente trata de aligerar la carga fiscal de la transmisión de esos negocios
a otras generaciones dentro de la familia. Como decíamos al inicio, la empresa familiar, la verdad es que tiene distintas acepciones, ya sea la común o popular, ya sea la establecida con efecto legal en determinadas normas. No coincide, por ejemplo, la que se contiene en el Real Decreto 171/2007, que regula los protocolos familiares, con la fiscal. Aquí lo podemos ver. El Real Decreto hace referencia a una generalidad de empresas y, sin embargo, la fiscal lo resume muy bien en el Tribunal Supremo. Lo que dice es que el legislador lo que establece es una protección de patrimonios empresariales que reúnan ciertos requisitos a través de los cuales se exteriorice ese carácter familiar. Y además acepta dos modalidades, que es la del empresario persona física o empresario individual y el empresario persona jurídica. Ambos dos pueden acceder a los mismos beneficios fiscales, si bien los requisitos en ocasiones son algo diferentes. Es importante también señalar que, aunque aquí vamos a analizar ese, digamos, esqueleto o régimen general que señalaba Juan, que sería la normativa estatal, después cada comunidad autónoma tiene reguladas bonificaciones o especificidades propias, bien algunas que se refieren a lo que será al derecho civil autonómico, bien otras que lo que se quiere es primar fiscalmente algunas situaciones que el legislador autonómico considera beneficiosas o deseables. Pasando al primer tipo de empresa, que sería el empresario individual, bien, aquí, o sea, lo primero que podemos observar es que hay una serie de requisitos que al final lo que vienen a establecer es que es necesario que esa persona lleve a cabo una actividad empresarial o profesional, requisito que se analiza bajo las reglas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que tienen unas especificidades concretas y que son distintas, por ejemplo, de las del impuesto sobre sociedades. Existen reglas concretas, que veremos ahora a continuación cuando hablemos de las sociedades, porque son comunes. Pues, por ejemplo, para el alquiler de inmuebles, pues se establecen unos requisitos en cuanto a los medios humanos que se necesitan. A continuación, es necesario que esa actividad empresarial o profesional se realice de forma habitual, la realice esa persona de forma personal y directa, además. Por lo tanto, es necesario que esa persona en la realidad se involucre en el negocio. Entonces, por eso, algunas situaciones, incluso aunque sean sobrevenidas y no deseadas, como por ejemplo puede ser el caso de la incapacidad, pueden afectar directamente a estos beneficios fiscales para el empresario individual, porque lo que la jurisprudencia de distintos tribunales superiores de justicia han venido estableciendo es que esa situación de incapacidad no le permite al empresario persona física llevar a cabo esa actividad de forma directa y, por lo tanto, lo que antes era un negocio empresa familiar deja de serlo y, por lo tanto, perdemos todos los beneficios fiscales que son realmente muy potentes. El último requisito, que es ya de índole cuantitativa, es que esa persona, digamos, entre comillas, se tiene que ganar la vida con esta actividad, de forma que lo que percibe de esta actividad económica o profesional tiene que ser más de la mitad de sus rendimientos netos, es decir, que la mayor parte de su base imponible. Pasando ya a lo que sería la persona jurídica, que es la segunda modalidad, bien, este beneficio fiscal, digamos que se aplica en dos fases. Una primera fase sería determinar si la participación que se tiene, o bueno, lo que es la entidad en la que se participa, cumple los requisitos de empresa familiar. Y la segunda fase sería determinar en qué porcentaje o en qué grado se podrían aplicar los beneficios fiscales. Estas dos fases se aplican en cualquiera de los tres impuestos en los que hay beneficios fiscales, es decir, en el impuesto sobre el patrimonio, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto de la renta. Esto, aunque aparece claro en la normativa del impuesto sobre el patrimonio, se ha reconocido así por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, es importante saber que si vamos a hacer algún acto jurídico que puede estar beneficiado en estos impuestos, pues habrá que verificar si estamos cumpliendo todos los requisitos. Los requisitos de acceso son estos cuatro que aparecen aquí abajo, que en principio uno, si se los lee así de forma rápida, pues va a pensar que son fáciles,
pero en la práctica, y por eso ponemos estos dibujitos aquí, son un campo de minas y siempre es necesario tener un comodín. Es decir, es necesario verificar muy mucho que estemos cumpliendo los distintos requisitos y si es posible que tengamos una red de seguridad de forma que varias personas estén cumpliendo los requisitos, por ejemplo, de participación, de funciones directivas, de remuneración, pues mucho mejor, porque como decíamos, a veces en la vida se producen situaciones pues no previstas o indeseadas y eso no se puede planificar y por eso es necesario tener esta salvaguarda. Pasando ya al análisis de los requisitos de acceso, el primero que tenemos es que tenemos que estar hablando de una entidad, según lo define la ley del impuesto sobre patrimonio. Entonces, ¿qué se entiende por entidad? Pues bien, generalmente se consideran como aceptables las entidades que son contribuyentes por el impuesto sobre sociedades, pues principalmente las sociedades mercantiles, pero también muchas otras, y por vía administrativa se ha reconocido que las SOCIMIS y las sociedades de capital riesgo también pueden ser entidades a los efectos de estas bonificaciones o beneficios fiscales. Las entidades no residentes también pueden ser aptas para aplicar estos beneficios. Sí que es cierto que como después va a haber una serie de requisitos cuantitativos de actividad, de funciones, que va a haber que probar y cuando existe una comprobación, esto suele ser el problema más importante, es decir, probar fuera de toda duda que estos requisitos se cumplen. Con las entidades extranjeras va a ser más difícil porque aunque existen esos convenios de intercambio de información, de asistencia mutua entre administraciones tributarias a nivel mundial, nosotros como contribuyente vamos a tener que acreditar el cumplimiento de esos requisitos y en ocasiones se pueden plantear dificultades. Las instituciones de inversión colectiva no son entidades aptas a efectos de estos beneficios fiscales y también, bueno, queríamos señalar que lo que son comunidades de bienes y sociedades civiles que no tengan una actividad mercantil no entran por esta modalidad de persona jurídica, porque es que no lo son a estos efectos. Estos casos suelen ser bastante problemáticos porque se reconducen por la modalidad de empresario o persona física y eso, como decíamos, exige esa involucración personal directa y habitual de la persona que tenga que generar esos beneficios fiscales y en ocasiones es dificultoso. Pasando al segundo requisito, este requisito se refiere a cuál es la actividad principal de la entidad y lo que la norma dice es que esa entidad no puede tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Y esto se define de la siguiente forma. Se entiende que una entidad se dedica a la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario cuando durante más de 90 días en un año, bien más del 50% de su activo sean valores o más del 50% del activo no esté afecto a actividades económicas. Como veis aquí debajo, la verdad es que la regla aritmética es sencilla, pero después aquí es donde se suelen plantear muchos problemas porque hay una serie de reglas específicas que al final hay que interpretarla desde un punto de vista de necesariedad del negocio económico que se está realizando y también hay que tener en cuenta pues todo lo que es la carga probatoria que el contribuyente tiene que aportar. ¿Qué reglas específicas tenemos respecto de esta calificación de la actividad principal? Bien, pues en primer lugar, la entidad tiene que tener una actividad económica. Estas reglas son similares a las del empresario persona física. Al final, la norma lo que hace es que se reconduce a la ley del impuesto de la renta de las personas físicas. No es aplicable la normativa del impuesto sobre sociedades y, en particular, no es aplicable el artículo 5, que define qué se entiende por entidad no patrimonial. Entonces, salvo por lo que se refiere al impuesto sobre sucesiones en algunas regiones que tienen su normativa específica o sus criterios administrativos, no suele ser aceptable que una entidad comparta medios de producción humanos, es decir, personal, entre ellas. Y esto es importante, sobre todo en el caso del arrendamiento de inmuebles. Y tampoco es posible externalizar la gestión de la actividad, cosa que en el impuesto sobre sociedades sí es posible. Respecto del caso de los arrendamientos de inmuebles, bien, aquí lo que la ley del impuesto de la renta exige es
que exista una persona contratada bajo contrato laboral y que se esté ocupando a jornada completa de la gestión de sus arrendamientos. Entonces, esto, claro, es complicado, primero porque se tiene que cumplir desde el punto de vista formal, es decir, necesitamos esa persona y además debe ser contrato laboral, y segundo, porque no basta con tener la persona. O sea, lo que puede interpretar la administración es que es necesario que se disponga de una persona, si no, no podríamos estar hablando de una actividad económica. Bien, aquí la verdad cuando estábamos preparando la sesión, Juan y yo, nos surgía un comentario que a veces nos han transmitido los clientes, que es si, por ejemplo, el administrador de una sociedad puede encargarse de esta supervisión de los inmuebles. Supongo a ti te lo preguntan bastante, ¿no, Juan? Sí, a mí me preguntan siempre que a ver si la mujer, si pueden poner a la mujer como la persona con contrato laboral ya jornada completa. Me preguntan si con 8 son suficientes, ¿vale? Porque han oído que hay un régimen y yo creo que confunden ello, estos temas. Y luego también me preguntan mucho por los importes. O sea, por mucho que tengas 3 locales en la calle Castellana, que cada uno valga 10 millones de euros, es que son 3. Al final, has comentado también antes, al final, si me pongo a la gorra de inspector, lo que te voy a decir es que me pruebes la carga de trabajo de 8 horas. Y no es que necesite 3, que necesito muchos más, independientemente del importe. Y yo tengo la carga de la prueba. Lo que voy a hacer es que si soy disciplinado y me guardo todas las pruebas de todas las actividades que hago todos los días, invierto la carga de la prueba. En vez de ser yo quien tenga que demostrar a la administración que tengo actividad suficiente como para 8 horas, si voy ya con todas las pruebas cuando me vengan a inspeccionar, será la administración quien me tendrá que probar que no son 8 horas al día gestionando esos activos. Sí, totalmente correcto. Es necesario que exista un grado de dificultad suficiente que justifique la existencia de esa persona, ¿no? Efectivamente, 3 inmuebles, por muy caros que sean, pues no se justifica mucho, ¿no? Entonces, sí, eso es importante tenerlo en cuenta. El siguiente punto o requisito o reglas específicas es lo que afecta al criterio de afectación de los bienes. De nuevo, las reglas aplicables son las del impuesto de la renta de las personas físicas, que o sea, por sí mismas ya son bastante restrictivas, porque en general lo que señalan es que solo están afectos a la actividad empresarial o económica aquellos bienes que sean necesarios para la obtención de los rendimientos, de los ingresos. Con lo cual, pues nos metemos ya de nuevo en un tema probatorio de qué elementos son necesarios, son convenientes, bueno, es difícil de probar. Especialmente es difícil cuando estamos hablando de circulante, de activos financieros, pues por ejemplo cuentas, depósitos, inversiones temporales, porque no solo hay que probar ya esa necesariedad, sino que además ya empezamos el partido perdiendo, porque la norma dice que salvo prueba en contrario se entiende que no están afectos al negocio, a la actividad económica. Supongo que a vosotros, Juan, como entidad financiera que además pues gestionaréis patrimonio, esto es un tema importante, ¿verdad? Y que la clave es la prueba. Eso es la prueba de la afección. O sea, todos sabemos que lo que te admiten es el fondo de maniobra, pero el fondo de maniobra depende del sector en el que trabajes. Si tú tienes una actividad de supermercados, ya sabes que cobras al contado y que pagas a tus proveedores a 60, 90 días. En ese caso incluso podría ser negativo el fondo de maniobra, pero no es lo mismo que una promotora que hace una obra cada cierto tiempo. Entonces es importante que conozcáis cuál es el fondo de maniobra de vuestro sector y lo que decía antes, el tema de la prueba. En esto sí que hay algunas sentencias que muchas veces han negado que los activos financieros puedan considerarse afectos, pero porque el cliente no había llegado a probar que eran racionalmente necesarios para el ejercicio de la actividad. Y yo creo que si hacemos el ejercicio de tener un plan de negocio que se pueda demostrar, pues momentos como el actual, con la COVID y una situación más complicada, que precisamente todos esos activos financieros son los que me van a permitir poder funcionar en el futuro, pues yo creo que sí que se puede demostrar que están afectos a tu actividad económica. Ujú. Sí, o sea, hay, por ejemplo, pues en caso de inspección, si la administración no está de acuerdo con esos planes de negocio, se puede pensar incluso en pruebas periciales, donde economistas pues valoren la actividad, qué es lo que se necesita,
por ejemplo, si esa empresa tiene planificado crecer o no crecer. También es verdad que aquí, bueno, aunque Hacienda viene siempre más tarde y es más difícil probar, si después esos planes de inversiones que se tenían se han cumplido, siempre será más fácil probarlo. Con lo cual, bueno, pues ahí puede haber dificultades, aunque también a veces ventajas, ¿no? Señalaros que existe un auto del Tribunal Supremo de septiembre de este año, que os señalamos en la parte inferior de la diapositiva, relativo a un recurso de casación en el que se va a determinar si la cesión de capitales propios a terceros se puede considerar afecto a una actividad económica. Esto es clave. Claro, es verdad que aunque el Tribunal Supremo se tendrá que circunscribir al caso que le planteen, esperemos que dicte unas reglas de interpretación pues que efectivamente ayuden a los operadores económicos y a los operadores jurídicos cuando tengamos que ir a ver si una empresa está bien, si está mal, si hay que hacer alguna actuación adicional para garantizar la calificación de empresa familiar. Es importante señalar también que este criterio de afectación de los bienes se vuelve a tener en cuenta de nuevo cuando veamos el porcentaje sobre el que se aplica el beneficio fiscal, con lo cual es importante, o sea, este punto es doblemente importante. Primero, para el acceso, porque el acceso significa que o se es entidad protegida, o sea, entidad familiar o no, y después es lo que nos determina en qué porcentaje podemos aplicar esos beneficios fiscales. El siguiente punto significativo es el relativo a los valores. Como decíamos, la entidad no puede tener más de la mitad de su balance como valores, que aquí, bueno, pues se incluyen tanto acciones, participaciones, instrumentos de giro. Entonces, existen una serie de reglas específicas justamente para proteger algunas tipologías de entidades que el legislador considera que son dignas de protección. Pues por una parte se establece que aquellos valores que sean poseídos por obligación legal o reglamentaria, como podría ser el caso de las sociedades de capital riesgo, que tienen un coeficiente mínimo de inversión, esos no computarán como valores. Eso no quiere decir que automáticamente sean activos afectos, ¿vale? Eso siempre hay que ver que estén vinculados y sean necesarios para la actividad y para la obtención de rentas. Pero al menos no nos penaliza en una de esas dos condiciones que teníamos que cumplir, que es que no, la mayor parte del balance no sean valores. El siguiente punto sería los valores que incorporan derechos de crédito nacidos de la actividad económica. Bien, esto podrían ser, por ejemplo, cheques, pagarés, que se deriven pues, de venta de mercaderías, de operaciones, digamos, habituales del empresario. No, por ejemplo, igual las que tengan que ver con operaciones extraordinarias, que podrían entenderse que no se originan en la actividad económica. El siguiente caso es el de las sociedades holding, que básicamente serían aquellas que participan en otras sociedades de niveles inferiores y lo que hacen es, digamos, dirigir y controlar esas participadas. Bien, aquí para que esas acciones o esas participaciones no computen como valores, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. En primer lugar, que se tenga al menos el 5% de los derechos de voto de la entidad. Después, que esa entidad en la que participamos no sea patrimonial, de acuerdo con estas reglas que estamos aquí comentando. Y finalmente, que esa sociedad holding de la que estemos hablando tenga medios humanos suficientes, humanos y materiales, para gestionar esa participada. Es decir, ejercer lo que son los derechos de accionista en esa sociedad de segundo o de ulterior nivel. Finalmente, hay también una regla para las sociedades de valores. Y después, como las empresas al final son seres vivos en los que pues, se pueden ir haciendo distintas actividades, puede ser que en este momento sea conveniente invertir y expandirse o todo lo contrario, pues hay una regla que nosotros aquí denominamos como franquicia, que lo que impide es que la sociedad de manera sobrevenida se pueda convertir en patrimonial, lo que nos excluiría de todo beneficio fiscal en estos tres impuestos que comentábamos. ¿En qué consiste esta regla? Pues lo que nos dice es que aquellos activos que no estén afectos a nuestra actividad, cuyo precio de adquisición no supere las reservas no distribuidas en el año en cuestión y en los 10 años anteriores, siempre que esas reservas provengan de actividades económicas, esos activos no nos van a sacar de el concepto de empresa familiar. Entonces, eso es importante siempre
pues hacer este seguimiento y, por ejemplo, una acción interesante es cuando vayamos a distribuir dividendos, si es que lo hacemos, pues tratar de repartir las reservas más antiguas, porque así no estaríamos consumiendo las reservas que entran dentro de esta franquicia. Hay una regla especial para dividendos, que eso afecta a las entidades holding, en virtud de la cual pues esos dividendos podrían considerarse también como incluidos en esta franquicia como rentas que vienen de actividades económicas. Respecto de las plusvalías de venta de participadas, pues la verdad es que este es un punto bastante delicado en el que hay bastante disparidad de criterios. Sí que es cierto que la Dirección General de Tributos en sus últimas consultas parece que está siendo permisiva con este punto. Entonces, bueno, en todo caso, si este es el supuesto, es necesario analizarlo. Es necesario analizar si después de la venta de una participada podemos seguir afirmando que la entidad holding sigue teniendo actividad empresarial. Es decir, es una situación un poquito más delicada. Pasando a lo que sería la participación mínima, se puede computar tanto a nivel individual como de grupo familiar. Individual tiene que ser a menos del 5% del capital social y la familiar tiene que ser a menos del 20%. El grupo familiar se define como el contribuyente, su cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de hasta segundo grado. Es verdad que aquí en la delimitación de cuál es ese grupo familiar hay una serie de reglas, algunas de origen legal, otras de origen administrativo, que sí que complican bastante el cómputo de ese, digamos, de ese círculo de parientes que pueden darnos derecho a los beneficios fiscales. Por una parte, lo que se refiere a afinidad y fallecimiento. Bien, aquí había cierta discusión doctrinal, jurisprudencial, sobre si fallecida la persona que genera ese vínculo de afinidad, esa persona seguía siendo miembro o parte de ese grupo familiar. Esto se ha superado con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se dice que aunque esa persona fallezca, siempre que después no medien nuevas nupcias, pues podrá seguir siendo parte de ese círculo de familiares que pueden dar derecho a los beneficios fiscales. Por interpretación de la Dirección General de Tributos, y esto la verdad es que es un poquito discutible en mi opinión, se ha determinado que aquellos accionistas no residentes en los que lo que ocurra es que esas participaciones no tributan en el impuesto sobre el patrimonio por aplicación de los tratados y los convenios de contenido fiscal suscritos por España, esas personas no forman parte del grupo familiar. O sea que imaginar el caso de un padre y un hijo. El padre, por ejemplo, reside en Alemania, el convenio no permite gravar estas participaciones sociales en el impuesto sobre el patrimonio español. Ese padre no estaría dentro del grupo familiar del hijo. O sea que es bastante restrictivo y yo no sé si muy coherente desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea. Y después hay un concepto de cuño administrativo, la DGT, que es que señalamos aquí de sujeto pasivo de referencia, que es verdad que a efectos de impuestos sobre el patrimonio está aceptado, pero ya a efectos de sucesiones y donaciones no está tan aceptado, el TEAC se ha manifestado en contra, que lo que dice es que cualquier persona que vaya a determinar si puede aplicar el beneficio en el impuesto sobre el patrimonio puede tomar como persona de referencia cualquiera que en su entorno de hasta el segundo grado de relación pueda estar cumpliendo. Es decir, imaginemos una familia en la que de los abuelos cuelgan dos ramas familiares, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, el hijo de la rama familiar 1 y resulta que yo con mi padre, mi hermano, mi abuelo no cumplo los requisitos de participación, pero si lo que hago es bajo por la otra rama y miro a mi tío, a mis primos, pues de acuerdo con esta regla de la Dirección General de Tributos, yo podría tomar como persona de referencia a mi abuelo. Y entonces el círculo en el que se miraría si se están cumpliendo los requisitos es mucho más amplio y mucho más permisivo respecto a la aplicación de los beneficios fiscales. Como señalaba, a efectos de sucesiones y donaciones, el TEA lo que ha señalado es que el cumplimiento de los requisitos se tiene que verificar en el causante, en el caso de fallecimiento, con lo cual no cabe esta ampliación de ese círculo de grupo familiar.
El siguiente punto es el de funciones directivas y retribución. Es necesario que bien el sujeto pasivo, si la participación es individual, o bien alguna persona integrada en ese grupo familiar, que sí que es verdad que se ha aceptado que no tiene por qué ser accionista y tampoco tiene por qué ser residente fiscal español, alguna de esas personas tiene que realizar funciones directivas. Y las funciones directivas se han definido por parte del Tribunal Supremo como aquellas que se refieran a la administración, gestión, coordinación y funcionamiento de la entidad. No se refiere tanto a la toma de todas las decisiones estratégicas y, digamos, a largo plazo de negocio, sino más bien a lo que sería esa gestión del día a día, del corto y del medio plazo, sin perjuicio de que, evidentemente, alguna persona que tome esas otras decisiones estratégicas, pues seguramente estará cumpliendo con estos requisitos. La normativa establece una serie de cargos aptos, si bien ese listado no es cerrado, es decir, se pueden incluir otros supuestos. Por ejemplo, en consultas hay algunas en las que se habla de jefes de cocina, que es verdad que no está aquí especificado, pero bueno, la Dirección General de Tributos entendió que se cumplían esas funciones. Un punto aquí que es importante es que estas funciones directivas tienen que ser reales, tienen que poder acreditarse documentalmente y esas funciones que se lleven a cabo es necesario que impliquen la intervención de forma efectiva en la toma de decisiones. Es decir, no nos valdría con un hombre de paja que en principio figura en los papeles, pero después veamos que no está tomando decisiones y no se está involucrando en la gestión de esta empresa. Por eso decimos que es muy importante todo lo que se refiere a la prueba y lo que afecta a las acciones que realizan las personas o las decisiones que toman, hay muchas veces que no se exteriorizan de una forma muy clara y 4 años después de haber tomado una decisión o de haber estado supervisando alguna actuación de la empresa, es difícil después poder acreditarlo. Entonces, es importante tratar de tener de alguna forma recogido o documentado pues esta intervención que pueda tener esa persona en la llevanza de la empresa. Sí, yo aquí Sí. el comodín que pintabas en las diapositivas anteriores creo que es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, si solo tienes a una persona que cumple los requisitos y que da cobertura a toda la familia, pues pueden darse circunstancias, pues una incapacidad o que se ponga a trabajar en la universidad o que le salga otro trabajo y al final es toda la familia la que pierde. Si yo tengo la posibilidad de cumplir los requisitos con más de una persona dentro del grupo familiar, voy a tener esa flexibilidad, ese comodín que decíamos, para poder estar tranquilos y cumplir las funciones directivas. Y otro problema que me suelo encontrar es que muchas veces la retribución la hacen el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Si esa persona hubiera fallecido durante todo el año, es que no cumpliría. Ese año no, su principal fuente de ingresos no ha sido el ejercicio de funciones directivas. Es mejor que el devengo sea mensual, incluso que en el contrato se pone devengo diario, aunque falleciera un 4 de enero, estarías cubierto. Son puntos también importantes a repasar. Sí, 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 eso es cierto. Además, justo sobre qué ejercicio o qué momento se toma como referencia para cobro pues, de las retribuciones que tiene que suponer la mayor parte de los ingresos, ahí el Tribunal Supremo ha determinado ya que incluso en los casos de fallecimiento es el año del fallecimiento, con lo cual, si la persona que era directiva es el causante, pues será más importante poder probar esto, ¿no? Sí que es verdad que en la jurisprudencia del Supremo se ha apreciado cierta flexibilización de ese requisito respecto de cuándo se tiene que apreciar, pero eso yo no me la jugaría con ese criterio. O sea, aquí cuantos más comodines tengamos, cuantos más Joker en la manga, mejor, sin duda, ¿no? Bien, únicamente añadir que esta retribución tiene que ser más de la mitad de la suma de rendimientos empresariales profesionales y de trabajo personal. Si os fijáis, aquí no se incluyen, por ejemplo, que serían rentas financieras u otros rendimientos del capital. Y existen determinadas reglas para coordinación entre empresa familiar individual, empresa familiar societaria e incluso para cuando se desempeñan cargos directivos en distintas sociedades familiares. Ahora bien, un criterio importante y una recomendación que hacemos es que simultanear funciones directivas y no directivas suele ser problemático. Señalamos aquí una consulta muy reciente, la 2963-2020, en la que se ve claramente cómo una empresa que tiene una tipología familiar, porque sí que se gestiona dentro de la familia, por el motivo de que la persona que desempeñaba esas funciones directivas hacía también otras no directivas, en este caso
bueno, era un procurador, si no recuerdo mal, pues como la parte de procurador de los tribunales era más dinero que la parte de administración, pues resulta que no cumplía el requisito y se salía del concepto de empresa familiar. Pasando ya a lo que sería el alcance, o sea, si lo que si lo que tenemos delante es una empresa familiar, porque cumple los requisitos de acceso, tenemos que ver en qué porcentaje se puede beneficiar de esas ventajas fiscales. Digamos que el quebrado es bastante sencillo y al final lo que pretende es excluir del beneficio fiscal a todos los activos que no estén afectos a la actividad económica. Por eso al inicio de la exposición decíamos que lo que se pretende es proteger patrimonios empresariales, es los activos que están afectos a esa actividad empresarial. Y como señalábamos, esta regla de alcance proporcional se aplica en los tres impuestos que estamos aquí comentando. Pasando ya un poquito más en detalle a lo que sería el contenido de los beneficios fiscales, tenemos en cada uno de estos tres impuestos. En el impuesto de patrimonio, cuando se es empresario individual, bueno, pues lo que quedaría exento son los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de esa actividad económica, ya sean personales o conjuntos con el cónyuge. Si estamos hablando de sociedades, o sea, de entidades jurídicas, lo que estaría exento es la plena propiedad, la nuda propiedad y el usufructo vitalicio, no el temporal, sobre esas participaciones. Ahí ha admitido a trámite un recurso de casación para ver si un préstamo participativo pudiera ser algún tipo de participación exenta en una empresa familiar. Bueno, en el auto de admisión se razona bueno, pues la equiparación que hay en algunos órdenes del derecho, por ejemplo, el mercantil o contable. Por lo que respecta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, si la sucesión es mortis causa, la adquisición es mortis causa, tendríamos una bonificación del 95% siempre que la adquisición se mantenga durante al menos 10 años. Aquí es importante señalar que las personas que se pueden beneficiar son normalmente ascendientes, descendientes, en general hasta segundo grado. Si no existieran estas personas, podría llegarse al tercero, por ejemplo, tíos o sobrinos. Algunas comunidades autónomas tienen reguladas algunas bonificaciones un poco mejores, para algunos supuestos un poco diferentes, por lo tanto siempre es importante comprobar esa normativa autonómica que pueda aplicar. Si nos vamos ya a lo que son adquisiciones intervivos, es decir, donaciones, la bonificación también es del 95% y aquí hay una serie de reglas adicionales, que es, primero, que el donante esté en situación de incapacidad permanente o haya cumplido 65 años. Después, que esa persona cese en sus funciones de dirección y deje de percibir remuneraciones por esas funciones, puede, o sea, según la Dirección General de Tributos, esa persona podría seguir formando parte de un consejo, si bien no es específicamente recomendable. Podría establecerse algún tipo de figura consultiva, pero que en general no pudiera determinar las decisiones empresariales, porque podría estar incumpliéndose este requisito. Y finalmente se debe mantener, y eso sí, con derecho a la exención por empresa familiar en el impuesto sobre el patrimonio, las participaciones o la empresa durante al menos 10 años. Pasando ya a lo que sería el IRPF, tenemos aquí un elemento bastante importante que no está incluido en lo que sería el régimen de empresa familiar, pero siempre hay que intentar meterlo en la ecuación de la planificación patrimonial y sucesoria, que es la plusvalía del muerto, que se suele llamar. Y es que las revalorizaciones de los bienes que una persona tenga con motivo de su fallecimiento no tributan en sede del transmitente, del fallecido. Pero aquí respecto de la coordinación entre IRPF, sucesiones, donaciones, es muy importante tener mucho cuidado cuando se utilizan pactos sucesorios y figuras también de derecho civil autonómico, porque en ocasiones, digamos que la interrelación entre estas normas no es lo más correcta posible desde el punto de vista quizá de la equidad pues económica, o sea, de justicia material. Y pueden darse casos en los que se haga, por ejemplo, un pacto de sucesorio y no sea aplicable la bonificación mortis causa, porque la bonificación mortis causa exige la adquisición a un fallecido y en este caso la persona todavía no ha fallecido. Por Sí, lo en que... este, en Sí, Juan. este, en este punto han salido una serie de consultas vinculantes en junio bastante importantes y luego también la propia modificación para el año 2021 con el tema de los pactos de presentes que estabas comentando.
Los Sí. pactos de presentes, que es una institución foral que no está en toda España. Está en Galicia, está en el País Vasco, está en Navarra, está en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y no en todas las Islas Baleares. Creo que Menorca creo que no lo tiene. El tema es que ya había una consulta vinculante que te decía que la considera, los pactos de presentes es una especie de herencia en vida. Entonces, en medio de una consulta vinculante del año 2005 que ya lo consideraba una institución mortis causa, a efectos de la plusvalía del muerto que estás comentando. ¿Vale? Por Mm. lo tanto, es una especie de herencia en vida que tiene una ventaja con respecto a la donación que estabas comentando antes. En la donación, el que recibe las participaciones de la empresa familiar o el negocio familiar hereda el coste de adquisición originario. Mientras que si hacemos, en vez de una donación, un pacto de presentes de una empresa familiar, el que lo recibe ya a valor de mercado, como si no hubiera plusvalía del muerto. Eso hay Mm. una consulta vinculante del 2005 y una sentencia del Tribunal Supremo del 2016. ¿Qué pasa? Pues que si al día siguiente el que ha recibido mediante pacto de presentes algo que su padre compró por 10 y que ahora vale 1.000 y lo vende por 1.100, pues a Hacienda no le gustaba que, siendo que el padre está todavía vivo, no tributara, se quedara sin tributar toda la plusvalía latente entre 10 y 1.000. Ha habido una modificación que lo que te dice que si hay un pacto de presentes, un pacto sucesorio, y el hijo lo vende antes del fallecimiento del padre, pues que tendría que aplicar el precio de adquisición originario. ¿Vale? Mm. Y la última consulta, la de junio del 2020, lo que planteaba es que la normativa de sucesiones, a efectos de aplicar la reducción del 95% de impuestos sobre sucesiones, no el de donaciones, te exigía que hubiera un fallecido. Y como en los pactos de presentes no hay fallecidos, pues no le permitían aplicar la normativa de sucesiones, que es un poco incoherente con las propias consultas que te están diciendo que es una institución mortis causa y con la propia sentencia del Tribunal Supremo. Mm. Sí. Y bien, o sea, por lo que se refiere a la donación de ese negocio familiar o de las participaciones, pues básicamente lo que comentaba Juan, no existe una ganancia patrimonial con motivo de la entrega y los herederos lo que pasa es que suceden o heredan los valores de adquisición históricos del transmitente. Entonces, es importante en este punto siempre tener en cuenta la famosa plusvalía del muerto, porque, por ejemplo, si estamos haciendo una donación por personas ya muy mayores, ellos no son los que estaban haciendo las funciones directivas, pues igual es más conveniente esperar a la sucesión hereditaria que no hacer una donación, porque estaríamos ahí generando una ineficiencia fiscal. Otras cuestiones fiscales vinculadas con la planificación de la empresa familiar, y ya también de forma rápida. El régimen de empresa familiar se refiere a la tributación del socio, de la persona que lleva a cabo la actividad por la tenencia de ese patrimonio empresarial o por la transmisión de ese patrimonio empresarial, pero no hace referencia al régimen fiscal de la propia empresa o del negocio. Entonces es importante tener en cuenta que este régimen es compatible con otros, por ejemplo, el de entidades de arrendamiento de vivienda, que tiene ventajas importantes en sociedades y en el IVA. Y después, otro punto también interesante de cara a esa planificación familiar, patrimonial, sucesoria, y es que la planificación sucesoria está aceptada como motivo económico válido para hacer las reestructuraciones empresariales bajo el régimen de neutralidad. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta de cara a la sucesión. Ya, Juan, muy rápido con las propuestas de reforma. Juan, ¿tienes el mute puesto? Bueno, mira, para terminar, este año sabemos que seguramente va a haber una propuesta de reforma de todo el sistema de financiación autonómica. Ya hay una enmienda de RC diciendo que quiere poner el impuesto de patrimonio en toda España. Y es verdad que la reforma de la financiación autonómica exige mayorías reforzadas que no son fáciles de conseguir, pero también es verdad que con que esté en vigor el devengo del impuesto de patrimonio, por ejemplo, se produce el 31 de diciembre. Aún tienen margen como para que nos lo incorpore. Entonces, yo creo que no es en el corto plazo, pero sí que hay posibilidades de que haya una reforma muy importante tanto en el impuesto sobre sucesiones, donaciones y patrimonio. Para saber por dónde creo que van a ir los tiros, siendo que todavía no hay ningún texto cerrado, pues yo me iría sobre todo al informe que más han tenido en cuenta a todos, que es el informe de Manuel Lagares. Es un informe que se hizo en el 2017 que planteaba la desaparición del impuesto de patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones eliminar una parte que es lo que se llama los coeficientes multiplicadores, y es que
a día de hoy el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en función del grado de parentesco y en función del patrimonio del heredero, puede llegar a tributar hasta el 80%. Pues hay con unos coeficientes multiplicadores. Se carga todos los coeficientes multiplicadores y lo que planteaba Manuel Lagar es una tributación mucho más bajita. El 4 o 5 entre familiares directos, 7 o 8 entre familiares más alejados y el resto el 10%. A cambio, simplifica todo el sistema de sucesiones y donaciones, pero sin embargo hay una serie de reducciones que tienen que quedar porque no hay que dar más remedio. Una es por temas de discapacidad y el otro, lo que os he comentado, empresa familiar. Es verdad que se planteaba una reducción no del 95 o el 99% como existe hasta ahora, sino de pues igual el 50%. Pero también te digo que a efectos prácticos, como el resto que no está protegido tributa solo al 4 o 5 en tributación entre familiares directos, pues el impacto que dejaría si aplicamos la propuesta de Manuel Lagares, pues sería mucho menor. Es verdad también que el informe de Manuel Lagares al final no se puso en marcha, lo retomaron en el año 2017, ya con un componente mucho más político, ya empezaron a matizar que igual el impuesto de patrimonio no, pero el impuesto a las grandes fortunas, cada comunidad autónoma. Entonces, así como antes yo estaba seguro que no iban a poner impuesto de patrimonio porque en Europa no existe el impuesto de patrimonio y quien lo puso lo volvió a eliminar, pues tampoco termino de estar del todo convencido que lo que había propuesto Manuel Lagares al final se vaya a llevar a cabo y no vayamos a tener impuesto de patrimonio. Tener en cuenta además que el impuesto de patrimonio este año lo que han intentado es ensanchar la base. O sea, si vuelven a poner impuesto de patrimonio no solo me tiene que preocupar cuánto pago, sino que además algunos activos que estaban bien tratados, como el patrimonio inmobiliario, que hasta ahora solo utilizabas el valor de adquisición o el valor catastral, ahora se han inventado una especie como el valor de mercado para recaudar más. Ojo, que es un tema que vamos a tener que analizar en profundidad porque el impacto puede ser bastante importante. Ya no solo de tener o no patrimonio, sino también de cuál va a ser la base y cuánto vamos a pagar. Sí, es cierto. Quizá, de hecho, bueno, hasta para patrimonio las propuestas vengan más en el sentido opuesto, ¿no? Al de Manuel Lagares. Pero bueno, eso habrá que ir viendo. Y un poco lo que decíamos de siempre estar atento y ver un poco cómo afectan las distintas novedades a la estructura que uno tiene, empresarial, fiscal, patrimonial, todo esto, ¿no? Y con esto llegamos a las conclusiones. Muy bien, pues yo simplemente por mi parte recordar dos ideas que me parecen muy importantes. Acordaos que la planificación tiene que ser un concepto mucho más completo, tiene que ser financiero, fiscal, mirar la rentabilidad financiero-fiscal, pero ¿qué es lo que no me da la estabilidad? La estabilidad me da la parte jurídica, ¿vale? Adelantarme en el tiempo, contar con buenos asesores, preocuparos siempre de tener un servicio profesional, un servicio que se adapte a vuestro servicio, a vuestras necesidades concretas, ¿vale? De la familia y de vuestro patrimonio particular y que sepáis que el régimen de empresa familiar es necesario conocerlo. Yo creo que es interesante tener charlas como esta para ver las ventajas, pero ojo, también los requisitos. Y acordaos el tema de ser prudentes y guardaros siempre la prueba, ¿no? De todo lo que tengamos, el tema de la prueba es fundamental porque si nos vienen a inspeccionar, pues no podemos pretender recuperar toda la información a 4 años vista. Correcto. De hecho, o sea, nosotros sí que en lo que es la práctica de litigación fiscal cada vez nos encontramos más con que los casos muchas veces no versan tanto de discusiones técnicas o jurídicas, sino los hechos, la prueba, qué es lo que sucedía. Entonces, es muy importante, además que fijaos que aquí hemos señalado 4 puntos principales en los que el contenido es eminentemente fáctico. Es decir, ¿hay medios humanos y materiales? Sí, no. ¿Cómo estoy llevando a cabo mi actividad de alquiler de inmuebles? ¿Qué es lo que está haciendo la entidad holding? ¿Están mis activos afectos a la actividad? Sí, no. Las funciones directivas, remuneraciones, mantenimiento. O sea, hay una serie de cuestiones que bueno, pues muchas veces si uno tiene pensado hacer algún acto jurídico, alguna operación que pudiera generar algún riesgo, es muy conveniente documentarla bien, hacer incluso pues lo que nosotros llamamos un defense file, que básicamente es tener bien organizadas las ideas y la documentación que el día de mañana a mí me podrían permitir defenderme frente a Hacienda en caso de comprobación. Es muy importante hacer un seguimiento de la rutina administrativa y judicial porque la normativa es bastante incompleta. Además, tener en cuenta que el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que toma una foto a final de año siempre y, en cambio, cuando vamos a sucesiones y donaciones, es un impuesto que toma una foto concreta de un día determinado. Por lo tanto, es muy importante tratar de coordinar bien esas dos normativas. Y sobre todo, y esto yo creo que es clave,
lo importante no es solo conocer los beneficios fiscales que existen, sino hacer una planificación inicial y después una revisión continuada. O sea, es decir, es poner esas luces largas que comentaba Juan, ver a futuro, ver cómo tengo que organizar mi familia, la actividad empresarial, pero también llevar luces cortas y ir viendo qué es lo que va pasando y si tengo que ir haciendo algún ajuste cada año o en cada momento. Y bueno, hasta aquí es digamos, el contenido técnico de la presentación. Vamos a ver, tenemos por aquí algunas preguntas en particular. O sea, hay una aquí relativa a qué pasa con las retribuciones de funciones directivas y cuando hay distintas sociedades en una estructura holding, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona percibe rendimientos de distintas sociedades. Pues la verdad es que es un tema, bueno, o sea, pues un poco complicado, no es lo más adecuado. Hay alguna resolución judicial que lo que dice es que esas retribuciones tienen que venir de las sociedades en las que se participa, porque si no, no se estaría cumpliendo ese requisito. No sé si es una cuestión igual que a ti también te han planteado en alguna ocasión, Juan. Sí, sí, muchas veces, a ver, lo perfecto es cuando te llegan con la hoja en blanco para montar toda la estructura desde cero, pero muchas veces es el problema, que ya nos llegan con una estructura enrevesada, con diferentes funciones, cobrando diferentes sitios y obliga a hacer una operación de reestructuración completa, ya no solo funciones directivas, sino a veces fusiones, escisiones. Mm, Hay que simplificar el esquema que ya está muy enrevesado. Sí, sí, sí. Y veo por aquí otro también que se refiere, bueno, a qué es más conveniente, a ser un empresario, empresa familiar o tener una sociedad, ¿no? Tener participaciones. Uf, la verdad es que depende un poco del caso, dependerá un poco del caso. Supongo igual a ti y tus clientes te preguntarán eso en muchas ocasiones, ¿no, Juan? Efectivamente, mira, hay algunos casos que muchas veces suelen ser claros. O sea, si tienes la posibilidad de aplicar el régimen de módulos, o sea, por ejemplo, el tema de la agricultura, depende de los volúmenes que tengas, es que claramente merece la pena, es más sencillo que tengas el régimen como persona física como sociedad, pero luego depende. Y luego también depende de tus necesidades financieras. O sea, si hay veces que puede ser más interesante tener una sociedad, pero resulta que gana dinero, pero luego resulta que yo ese dinero lo necesito para vivir, me tendré que retribuir o vía sueldo o reparto de dividendos. O sea, al final tienes que analizar las dos alternativas. Si montarme en una estructura tan compleja para luego tenerme que repartir dividendos y acabar teniendo una tributación incluso superior, o es un dinero que no me importaría dejarlo en la sociedad encapsulado, pues oye, pues para nuevas inversiones que se pueden hacer en la empresa, pues si tengo algún hijo que también quiere iniciar algún negocio, alguna actividad y que pueda iniciarse con la estructura holding adecuada. Entonces yo creo que depende de la actividad, del patrimonio y de la situación familiar de cada uno de ellos. Hay que hacer un análisis ya individualizado. Sí, también incluso legal, ¿no? O sea, pues cuestiones que puedan afectar a responsabilidad, siempre es mejor tenerlo encapsulado en una sociedad. Sí, ahí yo creo que realmente no existe una solución única ni universal para todas las planificaciones. Creo que es más mirar pues lo que sería la situación familiar, personal, del negocio, los planes a futuro y así pues efectivamente ver cuál es la solución más adecuada sabiendo que al final, o sea, digamos que lo que es el beneficio fiscal viene a ser bastante parecido respecto a qué puede quedar beneficiado fiscalmente, ¿no? O sea, qué parte del patrimonio. Bueno, pues muy bien. No veo por aquí más preguntas, nos hemos pasado un poquito de tiempo quizá. Bueno, con esto pues cerramos la sesión. Esperamos tanto Preiorca como Ibercaja que os haya sido muy interesante y bueno, pues intentaremos ponerlo en aplicación esto y, bueno, pues tratar de ayudaros a todos aquellos que lo necesitéis. Muchas gracias y buenas tardes. Lo dicho, encantado y muchísimas gracias por la asistencia de todos y ya sabéis que cualquier duda o tema que hubiera podido quedar pendiente, pues tanto hablando con ellos o con nosotros, encantados de poder atenderos. Hasta luego, muchas gracias. Venga, hasta pronto.